Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, y a mí también. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Met Özdemir, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci, y vamos a descubrir algunos secretos, algunos recuerdos íntimos que, prepárense, los van a emocionar. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen cada paso de estos dos talentosísimos actores, y la química que demostraron en pantalla fue simplemente innegable. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abróchense los cinturones porque vamos a repasar momentos clave, detalles jugosos y, quién sabe, quizás hasta algunas sorpresas que no conocían. Y antes de que nos metamos de lleno en este apasionante viaje, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido increíble preparado para ustedes. Y déjenme saber en los comentarios qué es lo que más les gusta de Can y de Met. Ahora sí, vamos al grano. Desde el momento en que Can Yaman y Met Özdemir fueron elegidos para protagonizar Erkenci, se sentía una energía especial en el aire. La serie, traducida como Pájaro Soñador, nos transportó a un mundo lleno de romance, aventura y sobre todo, una conexión palpable entre sus personajes, Sanem y Can. Era como si el destino mismo los hubiera unido para dar vida a esta historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué hacía que su química fuera tan auténtica, tan creíble? Bueno, más allá del talento actoral de ambos, existía una camaradería evidente que trascendía la pantalla. Los rumores de un posible romance en la vida real comenzaron a surgir casi de inmediato, alimentados por la cercanía que demostraban en las redes sociales y en las entrevistas. Cada foto, cada vídeo, cada interacción era analizada con lupa por los fans, que soñaban con que su amor traspasara la ficción. Recordemos esas fotos detrás de cámaras donde se les veía riendo, bromeando y compartiendo momentos de complicidad. Esas miradas, esas sonrisas, eran imposibles de ignorar. Parecía que se entendían con solo una mirada, que compartían un código secreto que solo ellos conocían. Y aunque nunca confirmaron explícitamente una relación, la llama de la esperanza permaneció encendida en el corazón de muchos fanáticos. A pesar de los insistentes rumores, ambos actores siempre se mostraron reservados sobre su vida personal, alimentando aún más la curiosidad de sus seguidores. Uno de los secretos mejor guardados, y que pocas veces se menciona, es el nivel de compromiso que ambos actores tuvieron con sus personajes. No solo memorizaban sus líneas, sino que realmente se involucraban en la construcción de la historia, aportando ideas y sugerencias que enriquecían la trama. Se dice que Can, por ejemplo, propuso varios cambios en el guión para que la relación entre Sanem y Can fuera aún más auténtica y conmovedora. Él entendía profundamente la esencia de su personaje y quería asegurarse de que se transmitiera de la mejor manera posible. Met, por su parte, también aportaba su visión femenina a la historia, asegurándose de que Sanem fuera un personaje fuerte, independiente y con el que las mujeres pudieran identificarse. Otro detalle que quizás no todos conozcan es el entrenamiento físico al que se sometieron ambos actores. Can, obviamente, ya era conocido por su impresionante físico, pero Met también se esforzó por mantener una figura atlética y saludable, ya que su personaje, Sanem, era una joven activa y llena de energía. Ambos se alimentaban de manera saludable y dedicaban tiempo a hacer ejercicio, lo que sin duda contribuyó a su bienestar general y a su confianza en sí mismos frente a las cámaras. Este compromiso con su salud y bienestar se reflejaba en su energía y vitalidad en la pantalla. Y hablando de cámaras, hay un momento en particular que siempre me emociona, y que creo que resume a la perfección la conexión entre Can y Met. Me refiero a la famosa escena del beso bajo la lluvia. ¡Ay, Dios mío! La química que se podía sentir a través de la pantalla era simplemente electrizante. Se rumorea que esa escena se repitió varias veces, no porque los actores tuvieran problemas para interpretarla, sino porque los directores querían capturar la toma perfecta, la que transmitiera toda la pasión y el amor que sentían sus personajes. Y sin duda, lo lograron. La lluvia, el beso, las miradas, todo se combinó para crear un momento mágico que quedará grabado en la memoria de los fans para siempre. Pero no todo fueron besos bajo la lluvia y risas detrás de cámaras. También hubo momentos de tensión y desafíos. La presión de las audiencias, las largas jornadas de trabajo y la constante atención mediática pudieron haber afectado su relación. Se rumorea que hubo algunas discusiones y desacuerdos, como en cualquier relación laboral intensa, pero siempre lograron superar esos obstáculos y seguir adelante.
El rodaje de una serie de televisión es un proceso extenuante que puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Una de las cosas que más admiro de Khan y Demet es su profesionalismo. A pesar de los rumores y las especulaciones, siempre mantuvieron la compostura y se centraron en su trabajo. Nunca permitieron que los chismes afectaran su desempeño en la serie. Y eso, para mí, es digno de admiración. Demostraron ser unos verdaderos profesionales, capaces de separar su vida personal de su trabajo y de entregar lo mejor de sí mismos en cada escena. Después del éxito arrollador de Erkencikus, ambos actores continuaron sus carreras por separado, explorando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad como artistas. Can Yaman se mudó a Italia y ha participado en varias producciones internacionales, consolidando su carrera a nivel global. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado otras series exitosas en Turquía y ha demostrado ser una actriz talentosa y polifacética. Ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Y aunque sus caminos se separaron, el cariño y el respeto mutuo entre Can y Demet siempre ha sido evidente. Han intercambiado mensajes de apoyo en redes sociales y han expresado públicamente su admiración por el trabajo del otro. Y eso, para mí, es una señal de que la conexión que compartieron durante Erkencikus fue algo especial y duradero. A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Ahora hablemos de los recuerdos íntimos que quizás no conozcan. Se dice que durante el rodaje de Erkencikus, Can y Demet solían pasar tiempo juntos fuera del set, explorando Estambul y disfrutando de la compañía del otro. Visitaban restaurantes locales, paseaban por el Bósforo y compartían momentos de tranquilidad lejos de las cámaras. Estas salidas les permitían relajarse y desconectar del estrés del rodaje. También se rumorea que ambos actores compartían una pasión por la música y solían cantar juntos en el set. Can, que es un guitarrista talentoso, a veces tocaba canciones para Demet, y ella lo acompañaba con su voz. Estos momentos de intimidad y conexión musical crearon un ambiente de camaradería y confianza en el set. La música era una forma de conectar y de expresar sus emociones. Otro detalle que quizás no conozcan es el cariño que ambos actores sentían por el equipo de producción de Erkencikus. Se dice que Can y Demet se preocupaban por el bienestar de todos los miembros del equipo y siempre estaban dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario. Organizaban fiestas y celebraciones para el equipo y se aseguraban de que todos se sintieran valorados y apreciados. Este gesto demuestra su humildad y su aprecio por el trabajo de todos los que hicieron posible el éxito de la serie. Y hablando de fiestas, se rumorea que la fiesta de despedida de Erkencikus fue una noche inolvidable. Can y Demet bailaron juntos toda la noche y se despidieron de sus compañeros de trabajo con abrazos y lágrimas. Fue una noche llena de emoción y nostalgia, pero también de esperanza y optimismo por el futuro. Fue el cierre de un capítulo importante en sus vidas y en la vida de todos los que participaron en la serie. Pero más allá de los rumores y las anécdotas, lo que realmente importa es el legado que dejaron Can y Demet con Erkencikus. Crearon una historia de amor que inspiró a millones de personas en todo el mundo y demostraron que el talento, la pasión y el profesionalismo pueden lograr cosas increíbles. Su trabajo en Erkencikus los catapultó a la fama internacional y los consolidó como dos de los actores más importantes de Turquía. Se dice que en ocasiones, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. La intensidad de las emociones que transmitían en pantalla era tan palpable que a veces era difícil saber dónde terminaba la actuación y dónde empezaba la realidad. Esto sin duda contribuyó a la magia que rodeaba a la pareja y a la serie. Incluso después de finalizada la serie, los fans seguían soñando con una posible reconciliación entre Can y Demet. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa en busca de señales que indicaran que todavía existía algo entre ellos. La esperanza de verlos juntos nuevamente nunca se apagó por completo. La química entre Can y Demet era tan fuerte que incluso algunos críticos llegaron a decir que eran la mejor pareja de la televisión turca de todos los tiempos. Su trabajo en Erkencikus marcó un antes y un después en la forma de hacer telenovelas en Turquía. La influencia de Erkencikus se extendió por todo el mundo, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia. La serie fue traducida a varios idiomas y se convirtió en un fenómeno cultural global. Can y Demet se convirtieron en íconos de la moda y su estilo fue imitado por millones de personas en todo el mundo.
En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci fue una combinación de talento, química y profesionalismo. Ambos actores se entregaron por completo a sus personajes y crearon una conexión mágica que trascendió la pantalla. Y aunque sus caminos se separaron, el cariño y el respeto mutuo entre ellos siempre ha sido evidente. Su trabajo en Erkenci dejó una huella imborrable en la historia de la televisión, y los convirtió en dos de los actores más queridos y admirados del mundo. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de los secretos y recuerdos íntimos de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero haberlos emocionado y haberles brindado una nueva perspectiva sobre la relación entre estos dos talentosísimos actores. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo contándome qué es lo que más les gusta de Can y Demet, qué momentos de Erkenci los emocionaron más y que les gustaría ver en futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.